Doctor Torres, muy buenas noches. De igual manera, a todos los oyentes, muy buenas noches. Y bueno, estamos ahora ya listos para empezar la segunda sesión de estas charlas. Y bueno, ahora nos toca ver esta charla que habla acerca del papel de la biología molecular en la actualidad, ¿no? Y vamos a hacer énfasis aquí sobre todo a las técnicas que actualmente se están utilizando para diagnóstico e investigación, sobre todo pensando en enfermedades infecciosas y también en lo que son las enfermedades de orden genético, ¿sí? Bien, a manera de introducción, vamos a indicar, por ejemplo, que la microbiología durante muchos años se ha constituido en una disciplina muy manual, ¿sí? Sin embargo, pues ahora ya sabemos que hay sistemas automatizados para aquello. Pero sin embargo, aún así está esto basado en cultivos, ¿no? La realización de pruebas bioquímicas o también en la observación de características físicas y también basadas en lo que es la tinción. El diagnóstico de enfermedades infecciosas ha ido cambiando de forma muy notable en los últimos años, debido a las técnicas de diagnóstico. Precisamente basados en lo que es la biología molecular. Estas técnicas permiten, por ejemplo, establecer el diagnóstico de una manera mucho más rápida, ¿no? Mucho más fiable, a la vez que permiten, por ejemplo, la monitorización de la enfermedad, permiten también establecer su pronóstico y aumentar la supervivencia. Cuando hablamos de monitorización de la enfermedad, esto está en función de que a través de las técnicas de biología molecular podemos ir conociendo, por ejemplo, si hay una evolución favorable de la salud del paciente frente a una determinada enfermedad. Por lo tanto, vamos a poder establecer un pronóstico, ya sea bueno o malo, y sobre todo aumentar la supervivencia, porque con estas técnicas de biología molecular, el objetivo es que el médico tenga una información mucho más anticipada en relación a los tiempos, sobre todo, y también a las características de las técnicas de biología molecular, como son la sensibilidad, la especificidad, con el fin de que el tratamiento y el diagnóstico sea mucho más eficiente y se pueda de alguna manera tratar la enfermedad de una manera mucho más rápida, sobre todo. Entre las técnicas de biología molecular existen muchas, y las más importantes, sin embargo, son aquellas que nos permiten amplificar el material genético de los agentes infecciosos, detectarlos, secuenciar ese material genético, ¿no? Básicamente cuando hablamos de ácidos nucleicos, como el caso del ADN o el ARN, ¿no? Y para esto, básicamente, se emplean dos técnicas, como son la PCR y la secuenciación. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora un poco, ¿no? Esas técnicas nos van a permitir el análisis de diferentes muestras para uno o para múltiples microorganismos mediante la utilización de paneles, por ejemplo. ¿A qué me refiero cuando hablamos de diferentes muestras? Y esto es muy importante. Cuando hablamos del diagnóstico convencional, pues ustedes bien saben que para cierto tipo de pruebas necesitamos cierto tipo de muestras, ¿verdad? Porque los protocolidad. Sin embargo, cuando hablamos de PCR, la PCR nos ofrece una gran gama de muestras. Por lo tanto, yo no soy tan dependiente con la PCR de un determinado tipo de muestra. Esa es la gran ventaja que tenemos frente a la PCR. Así, por ejemplo, yo puedo hacer, por decirles, una determinación de un microorganismo, como es el caso del Mycobacterium tuberculosis, en una muestra de esputo, en una muestra de orina. Si, por ejemplo, el médico sospecha de una tuberculosis renal, pues no le voy a hacer una muestra de esputo. Tampoco valdría la pena tomar una muestra de sangre. Lo más aconsejable en ese caso es tomar una muestra de orina. Ahora, la pregunta es, ¿puedo hacer PCR de orina? Sí. Si sospecho de una tuberculosis un poco más, digamos, a nivel del sistema nervioso central, y puedo hacer a través de una PCR para buscar el micobacterio en un líquido cefalorraquídeo, lo puedo hacer.
en líquido pleural, líquido sinovial, líquido acítico, en cualquier muestra que el médico sospeche que pueda estar este agente patógeno, pues la PCR lo puede hacer. Entonces, hay una gran diversidad de muestras y esa es una gran ventaja de la PCR frente a las técnicas convencionales, ¿sí? Y además del tiempo, ¿no? El tiempo es algo muy favorable porque la PCR nos permite obtener resultados en tiempos mucho más cortos frente a las técnicas convencionales. Entonces, entramos en un plano que llamamos diagnóstico molecular. Y uno se pregunta, ¿qué es el diagnóstico molecular? Pues es un término muy amplio que incluye técnicas de biología molecular en beneficio de la salud humana, detectando o cuantificando secuencias genéticas específicas del ADN o de ARN o a nivel de proteínas. Actualmente, estos métodos de diagnóstico molecular, ¿sí?, son los que tienen mayor especificidad, ¿sí? No hay ese término de reacción cruzada, ¿no? Tienen mayor sensibilidad, podemos detectar cantidades mucho más pequeñas de un agente patógeno, cosa que antes no era posible. Y el tiempo en el que se detectan estos microorganismos es mucho más rápido en relación a las técnicas convencionales. Por lo tanto, estos tres elementos hacen del diagnóstico molecular una herramienta de mejor opción para el médico en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Y uno se pregunta, ¿cuál es el alcance del diagnóstico molecular? Es un área bastante dinámica, en constante desarrollo, que ha revolucionado el diagnóstico clínico. Hoy tenemos un grupo de técnicas o un grupo de pruebas y de aquí a un mes tenemos otras pruebas. Y eso no deja de ser extraño porque se va generando nuevo conocimiento y se van generando también nuevas pruebas a nivel molecular. La detección y cuantificación específica del material genético en una muestra biológica ha mostrado un significativo impacto en todas las áreas de la salud, sobre todo en el área de las enfermedades infecciosas y así más aún en el cáncer. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, pues yo puedo a través de la PCR detectar un agente patógeno de una manera bastante específica y sensible. Y además podría yo en esta enfermedad infecciosa conocer la carga, por ejemplo, viral de esa enfermedad. Así, por ejemplo, si yo detecto o estoy diagnosticando una hepatitis C en un paciente, hago la prueba de PCR y además de encontrar al virus, puedo saber la carga viral que presenta ese paciente. Y esa carga viral me va a determinar un punto de partida para el médico, porque a partir de ese momento, él, por ejemplo, inicia un tratamiento y esa carga viral debería ir bajando en el transcurso del tiempo cuando el paciente va recibiendo esa medicación. Y si no va bajando esa carga viral, más por el contrario va subiendo, el médico, por lo tanto, deberá considerar un cambio de la terapéutica frente a ese paciente, y eso es algo muy importante. Por lo tanto, nos permite hacer un seguimiento de la evolución de la enfermedad. Cuando hablamos de cáncer, ¿no?, estamos hablando de que podemos hacer la cuantificación de la expresión génica, y eso nos permite conocer también la evolución del paciente frente a un tratamiento, frente a la enfermedad como es un determinado tipo de cáncer. Por lo tanto, ya sea una enfermedad infecciosa o una enfermedad como el cáncer, nos permite hacer una evaluación constante de la proyección de la enfermedad en ese paciente. El desarrollo de nuevas tecnologías, mucho más rápidas, mucho más precisas, ha transformado el diagnóstico molecular en una herramienta clave para el equipo clínico en directo beneficio del paciente. Entonces, no es de extrañarse que ahora, más aún en esta época, donde la PCR se ha constituido en una técnica de diagnóstico, por ejemplo, para una enfermedad como es la COVID-19, pero no es que la PCR recién ha surgido, ¿no?, frente a una pandemia, no como la que estamos pasando, no, la PCR ya existía hace muchos años atrás. Y así como, por ejemplo, actualmente se diagnostica por PCR SARS-CoV-2, pues también se puede hacer y se lo hace
por ejemplo, el virus de la influenza, el virus de la hepatitis C, hepatitis B, un citomegalovirus, el virus del papiloma humano, en fin, una serie de virus y bacterias a través de esta técnica como es la PCR, una técnica de biología molecular. ¿Y cuáles son las aplicaciones del diagnóstico molecular? Y esta diapositiva me gusta mucho porque puedo mostrar y apreciar el sinfín de aplicaciones que tiene en las diferentes áreas el diagnóstico molecular. Entonces, partimos de que el diagnóstico molecular puede aplicarse como tal para hacer el diagnóstico, ¿sí?, de cierto tipo de enfermedades. Así también podemos hacer el seguimiento de algunas enfermedades y clasificamos en otro grupo a otras aplicaciones que tiene el diagnóstico molecular. Cuando hablamos de que a través del diagnóstico molecular podemos hacer como tal diagnóstico, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que aplicamos el diagnóstico molecular para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Así, por ejemplo, lo que estamos atravesando ahora mismo, una pandemia, y donde es importante detectar al SARS-CoV-2 como causante de esta enfermedad, o una tuberculosis extrapulmonar, donde las técnicas convencionales tienen cierto tipo de limitaciones, por lo tanto el diagnóstico molecular es bastante importante. Cuando hablamos de diagnóstico también nos tenemos que referir no solamente a enfermedades infecciosas, sino también a enfermedades de tipo genético. Existen enfermedades genéticas que de pronto en nuestro medio uno asume que no existen, pero no es que no existen. Siempre han existido y el tema está en que no hemos tenido las herramientas para poder detectar estas enfermedades. Me refiero, por ejemplo, a enfermedades raras, me refiero, por ejemplo, a enfermedades genéticas como son las aneuploidías, una trisomía del cromosoma 21, como es el síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Klinefelter, y una serie de enfermedades genéticas que son importantes y de pronto el diagnóstico no permite al clínico, o al médico en este caso, identificar si efectivamente se trata de un desorden genético, ¿no? Entonces, ¿y por qué no lo hace? No es porque no quiera el médico, porque no tiene las herramientas. Y las herramientas en muchas enfermedades genéticas, en la mayoría, diría yo en el 100% de las enfermedades genéticas, tiene una condición que es una alteración a nivel genético, ¿no? Entonces, el diagnóstico molecular es clave para identificar una enfermedad genética. También el diagnóstico molecular hoy en día está teniendo un rol trascendental en lo que es el diagnóstico del cáncer. Yo justamente, me llama una colega y me dice, quiero hacer diagnóstico de cáncer. ¿Qué hago? Cuando uno habla de diagnóstico de cáncer, sabemos que una fase inicial para hacer el diagnóstico de cáncer es la patología, perfecto. Pero la patología tiene ciertas limitaciones, ¿no? Tiene cierta sensibilidad. Pero hoy en día el diagnóstico molecular se está convirtiendo en la técnica gold estándar para el diagnóstico del cáncer. Hablemos básicamente de técnicas no de PCR, sino de secuenciación. Secuenciación por electroforesis capilar, que lo que vamos a hacer hoy, también vamos a hablar de eso, y más aún cuando hablamos de secuenciación de nueva generación, ¿no? Entonces, la secuenciación de nueva generación se está transformando, y es claro y evidente, en una estrategia molecular para detectar un cáncer, con mucha más anticipación en tiempo a cuando una paciente o un paciente presenta los primeros signos o síntomas de que está atravesando una enfermedad como el cáncer. Y eso también lo vamos a ver, yo creo que el día de mañana. Seguimiento. Cuando hablamos de seguimiento, el diagnóstico molecular nos permite hacer seguimiento, pero ¿a qué nivel? Al nivel de establecer las cargas virales. Cuando yo establezco las cargas virales o la carga viral de una enfermedad, puedo hacer el seguimiento de la evolución de una enfermedad. Así, por ejemplo, la hepatitis, lo que les decía, o el HPV. Se detecta el virus de papiloma humano en una mujer de 45 años y la carga viral nos está diciendo
que hay una carga de, por ejemplo, 10.000 copias del virus y de pronto el médico toma una conducta, una intervención y producto de aquello, él espera que la carga viral vaya bajando. En unos 2 meses se hace otra vez la prueba y la carga viral aumenta a 20.000. ¿Qué significa? ¿No? Significa que el virus se está replicando y que está siendo más agresivo en esta persona, ¿no? Pero si la carga viral va disminuyendo, ¿qué significa? Hay un buen pronóstico. Significa que la actuación del médico ha sido acertada y la carga viral al estar bajando significa que hay un pronóstico favorable de la evolución de la enfermedad, por así decirlo. Y esto es vital también en pacientes con VIH, ¿no? Las cargas, la carga viral, el determinar la carga viral del VIH es importante para establecer si el tratamiento es el correcto frente al virus en un determinado paciente. Y bueno, reiterándoles acerca de lo que es la hepatitis C. Si hablamos de hepatitis C, sabemos que hay diferentes genotipos del virus. Y cada genotipo tiene cierto tipo de tratamiento. Por lo tanto, la carga viral frente a un medicamento no siempre va a ser, o no siempre va a tender a bajar. Hay medicamentos que son mucho más eficientes, pero es importante conocer, por ejemplo, la variante frente a la cual nos estamos enfrentando del virus de la hepatitis C. Entonces, el establecer las cargas virales puede ser fundamental para hacer un buen pronóstico del estado de la salud del paciente. La carga tumoral. Si bien el diagnóstico molecular nos permite diagnosticar el cáncer, también nos permite hacer una evaluación de cómo ese cáncer está evolucionando en ese paciente. Ustedes saben que los tratamientos contra el cáncer son muy caros. Y aquí, por ejemplo, podemos estar frente a situaciones donde, si bien le estamos aplicando un tratamiento a ese paciente, pero además de que la familia está gastando un montón de dinero, pero no es el mejor tratamiento. Entonces, la biología molecular nos permite conocer si ese tratamiento está siendo o no eficiente, ¿no? Además de que el tratamiento es caro, tiene muchos efectos secundarios. Entonces, estamos generando bastantes efectos secundarios, pero sin un beneficio directo que le va a servir al paciente, porque no es eficiente el medicamento. Entonces, el diagnóstico molecular nos permite establecer aquí. Otras aplicaciones del diagnóstico molecular es, por ejemplo, sobre el genoma humano para conocer otras alteraciones a nivel del ADN que puedan ser las causantes de cierto tipo de enfermedad. Y se va conociendo cada vez más aquello, ¿no? Se van descubriendo nuevas mutaciones, nuevas alteraciones genéticas gracias al desarrollo de estas técnicas para poder conocer cuál es el elemento causante de la alteración genética y, por lo tanto, establecer la razón de un determinado tipo de enfermedad. Asimismo, tenemos otra aplicación del diagnóstico molecular que está enfocada en la identificación de individuos. Cuando hablamos de identificación, nos basamos en el hecho de decir que el ADN es una estrategia que nos permite identificar a un sujeto, ¿sí? Basado en el estudio de la variabilidad genética, que también lo vamos a ver un poco el día de mañana. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos dos aplicaciones. El ámbito forense, es decir, podemos hacer biología molecular para investigar delitos de agresión sexual, asesinatos, homicidios. También podemos aplicar la variabilidad genética para identificar al verdadero papá frente a un supuesto hijo. Estamos hablando de los estudios de paternidad biológica. Bien, todo esto que he descrito es diagnóstico molecular. Hoy estamos frente a una pandemia y estamos trabajando básicamente con la detección del virus. ¿Dónde estamos, por lo tanto? Acá. Entonces, estamos haciendo algo de diagnóstico molecular, pero vean toda la gama de otras aplicaciones. Es grande, ¿no? Entonces, con esta diapositiva muestro todo el panorama general de lo que se puede hacer con diagnóstico molecular a través de técnicas como son la PCR, básicamente, y técnicas de secuenciación. Cuando hablamos, por lo tanto, de diagnóstico molecular, ya sea en el caso de los seres humanos, hablamos que estas técnicas de diagnóstico molecular son fundamentales para
el diagnóstico de enfermedades genéticas, ¿sí? Enfermedades genéticas que son de pronto desconocidas y no sabemos su causa porque no tenemos las herramientas moleculares para su detección. O también enfermedades infecciosas, ¿no? Causadas principalmente por bacterias o por virus, por hongos, en fin, que las técnicas de biología molecular nos van a permitir hacer una detección mucho más precisa, mucho más sensible y mucho más rápida. Cuando hablamos de diagnóstico molecular de enfermedades genéticas, sobre todo referidas a los seres humanos, las técnicas de biología molecular tienen por objetivo la detección del gen responsable de esa enfermedad. Existen unas características fisonómicas externas, digamos, fenotípicas de expresión, que el médico genetista de alguna manera puede lograr identificar y más o menos presumir de un tipo de enfermedad genética. Pero no puede confirmarlo porque de pronto necesita la prueba de laboratorio, donde la prueba de laboratorio le diga que efectivamente hay esta alteración genética y él comprenda que esa alteración genética sumada a los aspectos de la expresión fenotípica, pues significan que ese paciente tiene este tipo de enfermedad genética. Entonces, la detección del gen responsable puede estar enfocada a la detección de la causa genética, que puede ir desde la ausencia del gen, es decir, buscamos ese gen y no está presente. Defecto causado, por ejemplo, por una deleción a nivel del ADN. Defecto causado por una mutación puntual. Pues las mutaciones puntuales, así ustedes vean que de pronto la alteración de un nucleótido no puede ser, uno cree, no puede ser tan primordial como para que desencadene una enfermedad genética. Pues sí, la alteración de un solo nucleótido, de los miles y millones que tenemos, puede ser causa de la alteración en un determinado tipo de enfermedad. Otro defecto puede ser causado por una traslocación, un fragmento de ADN a nivel de los cromosomas, ¿sí? Defecto causado por el incremento de trinucleótidos repetitivos, ¿no? Entonces aumenta el tamaño del fragmento de ADN. Todas estas pueden ser razones de la producción de determinado tipo de enfermedades genéticas. ¿Y qué es lo que hacen las técnicas de biología molecular? Pues buscar esas alteraciones. El diagnóstico de enfermedades infecciosas por métodos convencionales, sabemos todos que tienen cierto tipo de limitaciones. Cuando hablamos de las estrategias o de los métodos, pues vamos a entender que existen los métodos de detección directa del agente etiológico, ¿sí? Es decir, yo lo que voy a hacer es hacer una detección visual, por ejemplo, a través del microscopio, o también podría yo aplicar un método como es el cultivo para lograr el desarrollo de ese agente y luego identificarlo. Ya sea que lo detecto visualmente o a través del cultivo, estoy hablando de que este método de detección es un método de detección directo, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas de estos métodos de detección directo en el laboratorio? O las desventajas. Que algunos parásitos son morfológicamente indistinguibles entre sí. Pueden estar escondidos entre los tejidos, lo cual no me lo va a permitir identificarlo. La baja sensibilidad de la técnica, la microscopía de pronto es una buena estrategia, pero también tiene su sensibilidad. Existen patógenos difíciles de cultivar, por lo tanto el cultivo no se traduce en una estrategia, digamos, como una buena alternativa en ese caso. La contaminación de los cultivos con hongos, que nos pueden de alguna manera impedir que podamos hacer cultivos, y toman mayor tiempo para que crezcan los patógenos, es decir, necesitamos más tiempo. Y cuanto más tiempo ocurre en la detección de un agente patógeno, pues más riesgo tenemos en el paciente. La detección indirecta también es otra estrategia de diagnóstico en el laboratorio, basada en la presencia de anticuerpos, por ejemplo. Y estas técnicas presentan desventajas. No discriminan de pronto infección presente o pasada en algún momento. Existe la posibilidad de estar frente a reacciones cruzadas, ¿sí?
por algunos determinantes antigénicos que comparten cierto tipo de microorganismos, y uno dice, este patógeno da reacción cruzada con este otro patógeno, no tenemos certeza absoluta de que pueda en definitiva ser un cierto tipo de patógeno. Entonces, el diagnóstico molecular se transforma en una, o se traduce en una estrategia que evita todo lo que les he mencionado. Pero, si ustedes me preguntan, ¿el diagnóstico molecular es una estrategia o es un método de detección directa o indirecta? Pues es un método de detección directa, porque el diagnóstico molecular, si bien no me permite ver al virus, pero sí me permite evidenciar la presencia del material genético del virus. Si bien yo no puedo observar una bacteria, pero la amplificación del ácido nucleico a través de la técnica de la PCR, por ejemplo, me está diciendo que está presente. Entonces, es un equivalente a una técnica directa. Por lo tanto, la PCR no es una técnica indirecta, es una técnica directa que equivaldría a decir que estoy observando directamente al agente patógeno causante de ese tipo o de esa enfermedad que estoy yo diagnosticando. El diagnóstico molecular en el caso de los seres humanos es importante porque muchas enfermedades genéticas están presentes en los seres humanos y la única forma, la única estrategia es aplicar diagnóstico molecular para poder tener evidencia de que se trata de esa enfermedad. Y se puede aplicar el diagnóstico genético a 3 niveles. Puede ser aplicado a nivel prenatal, es decir, cuando el ser humano aún no ha nacido, está en el vientre de la mamá. Yo puedo aplicar técnicas que me permiten conocer qué enfermedades están en ese feto y es más, qué riesgo de enfermedades pueda tener de desarrollar cuando él nazca, ¿no? Puedo ya predecir aquello. Podemos hacer diagnóstico molecular en humanos a nivel presintomático. ¿Qué significa aquello? Yo no sé que tengo la enfermedad, pero me lo han dicho que mi familiar tenía una enfermedad o mi abuelo murió por esta razón. ¿No será que yo lo tengo? No soy sintomático, no tengo ningún síntoma. Y aquí surge, por ejemplo, un test muy interesante, es el test de portadores. Los test de portadores son pruebas genéticas en las que los que van a ser papás, tanto la mujer como el varón, se someten a pruebas genéticas para saber si no son portadores de enfermedades genéticas y que al tener descendencia, esos hijos sean los que expresen la enfermedad genética. Y muchos países hacen esas pruebas, ¿no? Y eso siempre ha existido, más aún ahora con el desarrollo de muchos test genéticos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, ofrecemos un test que se llama aquí de portadores, por ejemplo, para descartar que tenga síndrome de X frágil o una distrofia espinal. Y tenemos algunas enfermedades que podemos descartar. Y que esas enfermedades no se expresan porque son enfermedades recesivas, ¿no? No se expresan en un sujeto. Entonces, una persona a la vez normal, pero genéticamente tiene la alteración. Y de pronto la mamá también tiene la alteración. Y entonces, cuando ellos tienen hijos, los hijos son los que expresan la enfermedad. Entonces, de manera presintomática podemos establecer la presencia de cierto tipo de enfermedades. En tiempo real, ¿no? Es otro nivel porque podemos monitorizar la evolución de la enfermedad. Así como en el caso del cáncer, ¿no? Una persona se somete a un tratamiento anticancerígeno, pero podemos ver la evolución de esa enfermedad. Cuando se escuchan un ruido de fondo, estoy en Santa Cruz y está que se cae el cielo, ¿no? Bien. Cuando hablamos de los niveles, decíamos a nivel prenatal, existe un sinfín de enfermedades hereditarias que pueden transmitirse a los hijos. Puede haber predisposición genética frente a una sospecha clínica cuando el paciente va a la consulta con el médico genetista y de pronto el médico genetista interroga y de pronto hay antecedentes de que familiares antepasados murieron o tuvieron alguna enfermedad, pues hay que estudiar, ¿no? Presintomático, enfermedades infecciosas en fase temprana. Yo sospecho que
y eso es lo que está de moda ahora, ¿no? He tenido contacto con una persona positiva para COVID y inmediatamente uno agarra y corre al laboratorio, ¿no? Sin siquiera tener síntomas. No tengo síntomas y me hago la prueba y sale negativo. Me voy tranquilo. Pero no tengo síntomas, no tengo la clínica, me hago una prueba y salgo positivo y digo, uy, lo quiero crucificar al laboratorio. Y uno le dice al laboratorio, pero ¿cómo es que yo soy positivo si ni siquiera tengo nada? Pero el diagnóstico molecular puede determinar la presencia del agente patógeno en una fase temprana. No tiene todavía los síntomas marcados, pero ya podemos detectar. ¿Es muy probable? Sí, lo es. Predisposición a enfermedades como el cáncer o enfermedades autoinmunes degenerativas. Una mujer fallece con cáncer de mama o cáncer de cuello uterino. Los hijos de esa mujer, sobre todo si son mujeres, ¿no tienen acaso el mismo riesgo de desarrollar el cáncer que tuvo la mamá? Pues sí. Sabemos que el cáncer de mama, ¿no? Que lamentablemente la mamá falleció a raíz de aquella enfermedad. Por lo tanto, las hijas deberían de hacerse un test genético para ver si no tienen predisposición a desarrollar ese cáncer. Pues sí. Existen genes, ¿sí?, que son heredados de mamás a hijas, que son los causantes de desencadenar un cáncer, como es el cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, el detectar aquel gen va a hacer que esa señora, esa hija, cambie, por ejemplo, su conducta o cambie de pronto su forma de vivir. Si encontramos una mutación que nos está diciendo que es cáncer, no es que tenga cáncer, sino que tiene alto riesgo y el médico ya sabe lo que va a hacer. Entonces, de manera presintomática podemos utilizar el diagnóstico genético como algo favorable. En tiempo real, lo que les decía, podemos establecer las características del patógeno, identificando al patógeno y además viendo su virulencia, viendo su resistencia. ¿Qué está de moda ahora frente a SARS-CoV-2? Detectan SARS-CoV-2 y la pregunta ¿es Omicron? ¿Es Delta? ¿O es la cepa wild type que surgió en Wuhan? Y de pronto la pregunta ¿no es acaso importante determinar cuál es la variante genética de SARS-CoV-2? Pues sí, yo considero que es importante y trascendental, porque si yo tengo un paciente, vamos a suponer, con COVID positivo, pero ese paciente le hago una prueba de variantes y me dice que es la wild type, la de Wuhan, no debería preocuparme mucho, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo le hago una prueba de variante y me dice que es la variante Delta? ¿A quién le voy a dar mucha más importancia? ¿Al paciente con la cepa original o al paciente con la cepa Delta? Pues lógicamente con la variante Delta. Porque hay un antecedente clínico de que esta cepa es mucho más agresiva y genera mucho más problema. Entonces tengo que además a ese paciente aislarlo, porque si él transmite el virus a otros pacientes puede complicar a esos otros. Entonces, identificar la virulencia o la resistencia es algo muy importante. El estado inmunológico, la carga antigénica, la cantidad de anticuerpos también, el estado de la enfermedad, detectar cierto tipo de marcadores que pueden ser importantes para ver el grado de la enfermedad. El monitoreo al tratamiento, ya sea a través de marcadores, a través de la respuesta al tratamiento o a través de la determinación de la resistencia a cierto tipo de antibióticos de ese patógeno, también es algo importante. ¿Cuáles son las técnicas de biología molecular aplicadas al diagnóstico más importantes y trascendentales? Hablamos de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que actualmente todo el mundo habla de esto, ¿sí? Y también la secuenciación del ADN. Y para lo cual hay pues una estrategia que es la electroforesis capilar y la secuenciación de nueva generación, ¿sí? Es de esa manera que vamos a ver un poquito acerca de la PCR. Cuando hablamos de PCR nos referimos a la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Bueno, en su momento había gente que decía proteína C reactiva, pero no es así, ¿no? Esto viene de traducir al español y esto es reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR es una técnica bastante sensible que lo que hace es amplificar de manera específica cantidades
pequeñas de fragmentos o de pedacitos de ADN, y esos pedazos o esos fragmentos de ADN son específicos, ¿sí? En el sentido de que si yo estoy buscando el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, pues yo voy a ir a buscar fragmentos de ADN que son solamente únicos en esa bacteria, permitiendo así un análisis rápido del ADN. ¿Qué es lo que hacemos a través de la PCR? Vamos a suponer, ¿no? Yo he realizado una extracción de material genético de una muestra y tengo el ADN del patógeno en unas cantidades bastante pequeñas que no los puedo identificar. La PCR es una técnica de clonación, es una técnica de copiado del ADN. A través de la PCR yo genero miles, millones y billones de copias de ese fragmento que inicialmente está presente en la muestra, pero que no lo puedo detectar. Como es indetectable, pero sabemos que está presente, con la PCR lo que voy a hacer es generar miles y millones de copias de ese fragmento. Entonces, al cabo de que la PCR culmina, pues yo soy capaz de identificar a ese fragmento y por lo tanto, de manera indirecta, voy a asumir la idea de que está presente ese patógeno. Así, por ejemplo, si ese fragmento es específico del Mycobacterium, pues al encontrarlo y hacerlo visual ahora, pues yo voy a asumir la idea de que en esa muestra de ese paciente estaba presente o está presente el Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, vamos a poder hacer un diagnóstico mucho más preciso. Eso es lo que hace la PCR en resumen. Pero uno se pregunta, ¿la PCR recién surgió con SARS-CoV-2? ¿Todo el mundo habla de PCR hoy en día? No. Si hablamos de la historia de la PCR, esta técnica fue creada el año 1985. Es una técnica bastante antigua. Entonces, uno dice, ¿pero por qué recién hacemos PCR para SARS-CoV-2? Porque la OMS ha demostrado y ha declarado que es la técnica gold estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y todo el mundo ahora piensa en hacer PCR. Y si yo tengo síntomas, pues me hago una PCR. El inventor, el creador de la PCR es este señor, Kary Mullis, ¿no? Que aportó a esta corporación Cetus esta técnica y le significó el Premio Nobel de Química en el año 1993. Y no es para desmerecer, ¿no? Gracias a la PCR, pues hoy en día se tienen un sinfín de aplicaciones y ventajas, así como lo que es la técnica de diagnóstico para SARS-CoV-2. Ahí lo tenemos a Kary Mullis. ¿Y qué es la PCR como tal? Además de saber que es una técnica de clonación, pues sabemos que es una reacción enzimática. Es una reacción enzimática donde existen elementos que forman parte del proceso. Y aquellos elementos son, por ejemplo, un tampón, que lo que hace es regular el pH. Para hacer una reacción enzimática es importante controlar el pH. Existe una polimerasa, que es la enzima que desarrolla la reacción de la PCR. El ADN molde, que es el ADN de interés que voy a buscar amplificarlo o clonarlo. Los primers, que yo los diría los buscadores, que son aquellos específicos que van a ir a unirse al ADN molde. Es decir, que si yo estoy haciendo una PCR para diagnóstico de tuberculosis, pues necesito que el ADN del Mycobacterium esté en la muestra y necesito que para que exista la reacción de PCR tenga yo la capacidad de buscar a ese ADN. Y para eso utilizo estos buscadores, que son fragmentos de ADN pequeños, capaces solamente de unirse con el ADN que yo estoy buscando. Los nucleótidos, ¿no? Que son los ladrillitos a partir de los cuales vamos a fabricar ADN complementario a este ADN molde. Magnesio, que es un cofactor enzimático para que la enzima pueda desencadenar la reacción. Y estabilizadores, que son una serie de sustancias, que no te lo van a decir cuáles son. Ahí está el éxito de las Master Mix, por ejemplo, que permiten que las reacciones de PCR se lleven a cabo. Entiendo que hay mucha gente quizá que me está escuchando y que ha escuchado acerca de una palabra cuando hace biología molecular o hace PCR, inhibición. Y la inhibición es algo que se da, ¿no?
cuando uno tiene inhibición en una PCR, pues puede ser que genere un resultado falso negativo. Pero esa inhibición se puede deber a ciertas características de la muestra. Por ejemplo, que yo tengo una muestra sanguinolenta y la hemoglobina, por lo tanto, es un inhibidor potencial. La urea, pues también es otro inhibidor potencial. O en la saliva, que existan muchas proteínas y que mi método de extracción no sea bueno, pues la proteína también puede ser un inhibidor. Pero esos inhibidores que les he mencionado son inhibidores siempre y cuando así lo permita la reacción o la master mix. Pero si es una buena master mix, es un buen reactivo, es un buen kit, porque tiene buenos estabilizadores, así tengamos hemoglobina, arrastremos algo de hemoglobina, algo de proteínas, algo de urea, pues la reacción es favorable y no vamos a tener problemas. Por lo tanto, en resumen o en conclusión, mucho depende de la calidad de los reactivos para que tengamos o no inhibición. La reacción en cadena de la polimerasa o la PCR es una síntesis de ADN nuevo gracias a una enzima conocida como ADN polimerasa. Y así, por ejemplo, yo tengo un fragmento de ADN, ¿sí? Vamos a suponer que este es el fragmento de ADN del Mycobacterium, y yo voy a utilizar un buscador. En este caso, ese buscador se llama un primer. O también se llaman oligonucleótidos. Ese primer está diseñado para que se una de manera específica solamente con el ADN del Mycobacterium. Se va a unir y a partir de esa unión vamos a generar un punto de partida para que la enzima pueda fabricar ADN de forma complementaria de esta manera. ¿Sí? Entonces, donde hay, por ejemplo, una adenina, la enzima va a introducir una timina, lo que veíamos el día de ayer, cuando hay esa complementariedad, pues se sigue respetando acá. Si encuentra una timina, pues introduce un nucleótido como es la adenina. Si encuentra una guanina, introduce una citosina. Y si encuentra una citosina, introduce una guanina. Y así es como va a fabricar. Entonces, dicho de otra manera, lo que hace Kary Mullis es descubrir esto o implementar esto. A partir de un fragmento que lo vamos a llamar ADN molde, la primera etapa de la PCR es la desnaturalización. Y esta etapa de la PCR desnaturalización ocurre a una temperatura de entre los 90 a 95 grados, en donde lo que va a ocurrir es que el ADN de ser doble hebra ahora se convierte en simple hebra. ¿Qué ocurre? A esa temperatura se rompen los puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno que conformaban la doble hélice, pues ya no existen, por lo tanto tenemos un ADN simple hebra. Pasamos a una segunda fase, ¿sí? O una segunda etapa. En esta segunda etapa lo que va a ocurrir es la hibridación. En esta etapa de la hibridación la temperatura disminuye a un rango entre los 40 a 60 grados y eso es específico en función de la temperatura melting o la temperatura de annealing de los primers, donde los primers van a irse a unir a la región molde del ADN, van a flanquear la región. Una vez unidos los primers o los buscadores, a partir de los cuales la enzima va a empezar a sintetizar una nueva cadena de ADN, y en este caso es la enzima Taq polimerasa, lo va a hacer en una tercera etapa que se llama extensión o polimerización. Para que ocurra esta extensión o polimerización, la temperatura sube a los 72 grados centígrados. ¿Y qué ocurre? Ocurre que a partir de este primer sintetiza una nueva cadena en este sentido y a partir del otro primer en el sentido opuesto sintetiza una nueva cadena. Producto de eso tenemos ahora dos nuevas hebras de ADN. ¿Qué hemos visto, por lo tanto? Acabamos de ver que a partir de un fragmento o de una cadena doble vamos a obtener en el primer ciclo de estas etapas dos nuevas cadenas de ADN. Entonces, uno genera dos y estas dos van a hacer lo mismo y van a generar cuatro. Cada una, la de la derecha va a hacer lo mismo y la de la izquierda también hará lo mismo. Entonces, a partir de una cadena doble de ADN, en el primer ciclo tenemos 2, en un segundo ciclo tenemos 4, en el tercer ciclo tenemos 8, 16, 32, 64 y así. Estamos viendo, por lo tanto, que en cada ciclo se duplica. Por lo tanto, se dice que la amplificación es exponencial. Si es exponencial y yo acá he aplicado 35 ciclos, pues voy a poder calcular la concentración final de la cantidad de producto que se va a formar. ¿Cómo? Haciendo 2 a la 35. Entonces, voy a tener 34,000 millones de copias, ¿sí? Producto de la PCR.
Con esas 34.000 millones de copias, pues ahora sí voy a poder identificar esas copias y por lo tanto saber si está o no está presente en esa muestra de ese paciente, ese fragmento que estoy buscando y que sé que es específico, por ejemplo, del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en conclusión, sabemos que la PCR es una amplificación, llamémosla exponencial. Al cabo de 30 ciclos, por ejemplo, voy a tener 1.073.741.824 copias, cantidad suficiente como para poder identificar a ese agente patógeno. Y esa es la base, por ejemplo, para que yo pueda establecer o encontrar ADN humano en un caso forense, por ejemplo. Y eso alguna vez me traen al laboratorio, ¿no? El supuesto papá bebió este refresco en este vaso. Quiero hacer un test de ADN. ¿Puedo encontrar ADN de él acá? Sí. Porque con PCR voy a recuperar la cantidad necesaria para hacer su análisis. Se puede hacer. Y esa es la base y el éxito que tiene las pruebas de ADN en el ámbito forense, que mañana les hablaré un poco de aquello. Los volúmenes de reacción, perdón por el error acá, para una PCR son del orden de los 25, de los 15 microlitros. Esa es la cantidad. En ese pequeño volumen se desarrolla todo lo que les he dicho. Desnaturalización, hibridación, polimerización. Podemos hablar de que a nivel de la PCR se utilizan marcadores, ya sean de tipo monoplex o multiplex. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo buscar un gen o varios genes en la misma muestra. Por ejemplo, yo puedo identificar Zika, dengue, chikungunya en la misma muestra, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? En una misma PCR. Puedo establecer y buscar si se trata de SARS-CoV-2, Flu A, Flu B y virus sincitial respiratorio y lo que hoy en día se conoce como flurona en una sola PCR. Lo puedo hacer, ¿sí? En el ámbito forense, bueno, por ejemplo, si yo voy a detectar solamente Mycobacterium tuberculosis, ¿cuántos primers necesito? Necesito un par, ¿no? Para flanquear la región. Un primer en forward y un primer en reverse, por lo tanto, 2 primers. Si, por ejemplo, voy a hacer virus Zika, dengue, chikungunya, porque la clínica de estos virus en el paciente, ya hablando de la enfermedad, son muy similares, por lo tanto, yo quiero saber de una sola vez si se trata de Zika o de dengue o de chikungunya. Estoy utilizando una PCR para detectar 3 genes. Uno del Zika, uno de dengue y otro de chikungunya. ¿Cuántos primers necesito? 6, porque es un par por cada gen. 6 primers. Si voy a hacer virus de SARS-CoV-2, Flu A, Flu B y virus sincitial respiratorio, estoy hablando de 4 virus, ¿verdad? Necesito 8 primers. Y a eso se llama multiplex. En el ámbito forense, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de variabilidad genética bastante contundente y fuerte, porque tengo que establecer la paternidad biológica de un sujeto frente a otro, tengo que utilizar, por ejemplo, 24 marcadores. Si utilizo 24 marcadores, son 48 primers. ¿Se dan cuenta? La complejidad de esa reacción. Y uno dice, wow, realmente esto es algo impensado, pero es la realidad. Y existen esas opciones de hacer PCRs con 48 primers. Son unos genios los que han creado estas multiplex. Entonces, además de ser una multiplex, vamos a entender que la amplificación del ADN es exponencial. Exponencial en el sentido de que yo entiendo de que cuando yo manejo un mayor número de ciclos, pues tengo un mayor número de copias, ¿sí? Pero uno asumiría que esto es así, siempre. En la vida real, ¿no? Resulta que llega un momento donde yo, por más de que aumente el número de ciclos, el número de copias se mantiene constante. ¿Y eso por qué? Existe un fenómeno de saturación enzimática. La reacción enzimática se satura. Pues no todo va a permanecer por el resto de la vida de la misma manera, ¿no? Y más aún en las reacciones enzimáticas. Pues llega un momento hasta donde es lineal, pero
llega un momento donde esto ya no se desarrolla más. Por más de que lo aumente ciclos a la PCR, no vamos a aumentar la cantidad de producto. Y esto un poco es la realidad, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando uno hace una PCR, dice, lean básicamente hasta los 40 ciclos. Y uno dice, ¿por qué le tengo que leer hasta los 40 ciclos? ¿Por qué no leo 45 ciclos y de pronto lo identifico a la gente? Pues la técnica está validada y además esto es lineal y solamente se va a detectar hasta cierto número de ciclos, porque así aumentes más ciclos, pues no vas a detectar nada, no va a desarrollar más nada de producto amplificado, ¿sí? En PCR existen fases en base a las curvas y a la cinética que acabamos de hablar, ¿sí? Y esas fases de la PCR son básicamente tres. Una fase exponencial, que corresponde a esta parte de la curva, una fase lineal y una fase de Platón, ¿no? La detección en PCR en tiempo real se hace en la fase exponencial, no así en la fase de Platón versus la PCR de punto final, ¿no? Y cuando hablamos de PCR, yo les voy a hablar más adelante, inicialmente surgió una PCR que era la PCR de punto final. No sé si muchos o algunos han trabajado. ¿Qué se hacía? Se tenía que hacer la PCR, se sacaba el producto de termociclado y teníamos que hacer un gel de agarose. Esa era la PCR de punto final. Y para hacer eso se evaluaba aquí la amplificación. ¿Sí? Creo que aquí tengo algo. Acá. ¿Sí? Entonces se tenía que sacar el producto de termociclado y se hacía un revelado. En PCR en tiempo real se hace como se dice, como lo dice su nombre, en tiempo real, en esta fase. Y esa fase es la que corresponde a la fase exponencial, ¿no? También podemos observar en los termocicladores, independientemente de la marca, la vista lineal y la vista logarítmica, ¿no? Entonces, los que hacen PCR, pues ya conocen por qué hay que hacer esto, ¿no? Hay que ver las curvas en lineal y en logarítmica. Pero vean ustedes cómo es el comportamiento de una curva. Esta es la manera más bonita de observar una curva. Pero cuando ocurren cosas medio raras, uno no siempre obtiene este tipo de curvas. Obtiene curvas un poco más bajas, algo anormales, pero por las características de la reacción. Y ahí tenemos que utilizar nuestro conocimiento para poder establecer si esa gráfica de amplificación es o no es una curva verdadera de amplificación. Y ahí es donde surgen muchos errores, ¿no? Uno dice parece y otro dice no parece e informa negativo o de pronto informa positivo cuando había sido un artefacto. Entonces ahí radica la razón de los errores, pero también es importante ahí la experiencia de la persona para poder identificar y no interpretar erróneamente una amplificación cuando se había tratado de un artefacto, ¿sí? Dicho de otra manera, acá en vista lineal o vista logarítmica, pues observamos las mismas partes o de las fases, tanto exponencial, lineal o de Platón. Esto ya lo hemos visto. ¿Cuáles son, por lo tanto, las aplicaciones de la PCR? Diagnóstico de enfermedades, tanto virales, bacterianas, en resumen, infecciosas. El establecimiento de la huella genética, cuando hablamos de hacer pruebas forenses, aislamiento de genes, la PCR nos permite hacer el aislamiento de genes. La PCR también forma parte de la secuenciación, ¿no? Uno asumiría la idea de que la PCR es una cosa, sí, efectivamente, y la secuenciación es otra cosa. Sí, son cosas diferentes, pero se combina la secuenciación con PCR. Es decir, que cuando yo hago secuenciación, también hago PCR, ¿sí? Inicialmente. Mutagénesis, para conocer alteraciones genéticas a nivel de las secuencias del ADN. Amplificación de RNA a través de lo que es la RT-PCR, transcriptasa inversa, vamos a ver más adelante aquello. Amplificación de secuencias adyacentes, como es la PCR inversa, ¿sí? Y también la PCR en tiempo real. Existen algunos tipos de PCR, como son la PCR semicuantitativa, la PCR en tiempo real, la que se conoce como cuantitativa también, porque además nos permite conocer la concentración del agente patógeno, la RT-PCR, la PCR multiplex, la PCR anidada y la PCR alelo específica.
La PCR alelo-específica se utiliza sobre todo para la detección de SNPs, ¿no? Como una causa de mutaciones puntuales que puedan ser un punto de partida para diagnóstico, por ejemplo, de cáncer. Cuando hablamos de PCR en tiempo real, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo funciona la PCR en tiempo real? En resumen, la PCR en tiempo real es la medición de la acumulación de la fluorescencia en una muestra. La fluorescencia va aumentando a manera que aumenta el producto amplificado. Y yo mido la fluorescencia inicial, mido la fluorescencia final y conozco cuánta fluorescencia se ha generado. Independientemente del modelo de un termociclador en tiempo real, todos poseen básicamente estos tres componentes. Una fuente luminosa, la parte del termociclador como tal, ¿no? Pues la placa calefactora y además un detector. Es importante entender que cuando hablamos de PCR en tiempo real, hablamos de una técnica que ha evolucionado, pero ha usado como base la PCR convencional o la PCR a punto final. Cuando tenemos PCR convencional, ¿qué hacíamos? Teníamos la muestra, hacíamos la extracción, hacíamos la PCR, sacábamos los tubos del termociclador y hacíamos la detección. Teníamos que hacer geles de agarosa o de pronto hacíamos geles de poliacrilamida y tenías que hacerlo. Y esto era manual, ¿no? Yo empecé trabajando con PCR convencional. Ahora todo es más bonito, mucho más fácil, ¿no? La PCR en tiempo real hace la fase de extracción. También hacemos la PCR como tal, pero al mismo tiempo, al hacer la PCR, hacemos la detección. Y ya no necesitamos sacar las muestras y hacer revelar. De observar estas bandas en geles de agarrosa, hemos pasado a observar gráficas de amplificación. Entonces, para PCR convencional teníamos que observar estas bandas, estas manchitas, y decíamos si había manchita, pues era producto amplificado, por lo tanto era positivo. Ya no tenemos que observar manchas, tenemos que observar gráficas de amplificación en fase log o en fase lineal, y esas gráficas nos van a indicar si se trata o no de una muestra positiva o negativa. Asimismo, esas amplificaciones están basadas en químicas. Y actualmente existen sistemas de detección basados en las químicas. ¿Y cuáles son aquellas? Por ejemplo, para mencionarles las químicas de Cybergreen, la química de Tachman, Molecular Beacon, Lux, Scorpion Probes o sondas de hibridación. Las más utilizadas actualmente son la química de Tachman. También Cybergreen se utiliza, pero más que todo en investigación. Y para hacer SARS-CoV-2, para hacer Mycobacterium tuberculosis, Toxoplasma gondii o hepatitis C por PCR, todas utilizan Tachman. Todas las químicas están basadas en Tachman. Y para los que tienen sus termocicladores, ¿no? Cuando de pronto van a la química de detección o al tipo de reactivo que utiliza, le dicen, ¿no? Cyber o Tachman, es esto. Alguien tendrá Molecular Beacons, tal vez alguien tiene Lux o Scorpion Probes, dependiendo, ¿no? Pero las más utilizadas, conocidas mundialmente, son Cyber y Tachman. ¿Qué de particular tiene Cyber? Un poquito vamos a entender esto. El Cyber es una molécula que tiene la capacidad de intercalarse en el ADN de doble cadena. Entonces, al intercalarse, ahí está el Cyber, asume una propiedad, la fluorescencia. Recibe una excitación a una longitud de onda de 494 nanómetros y producto de esa excitación hay una emisión. Esa emisión a 521 nanómetros es capturada por sensores, una cámara CCD, transforma en forma de señal y se observan gráficas de amplificación. Así de sencillo. ¿Cuál es el problema con Cyber? Que se mete donde hay doble cadena y por lo tanto no es específico. Por lo tanto, al no tener esta especificidad que necesitamos, no es la mejor química para una técnica de diagnóstico. Se utiliza esto bastante para hacer investigación o estudios de screening. Sin embargo, la química o el principio de Tachman sí está recomendado para hacer diagnóstico. ¿Y cómo funciona Tachman? Tengo el fragmento de interés para mi amplificación y utilizo una sonda. Y una sonda es un fragmento de ADN complementario al ADN de interés, pero presenta en un extremo una molécula llamada reportero y en el otro extremo una molécula que se llama quencher. Esa molécula llamada reportero tiene la capacidad de emitir fluorescencia, pero en este estado como está
al tenerlo cerca al quencher, también llamado apagador o donador, apaga o controla la fluorescencia. Inmediatamente viene y se une el primer, que está diseñado y que hemos hablado que en una PCR tiene que estar, y se une de pronto de manera específica al fragmento de interés. ¿Quién viene ahora? La enzima, ¿no? Esta enzima encuentra al primer, su punto de partida para la fabricación de una hebra complementaria a esta, pero en su camino se va a encontrar con la sonda. Al encontrarse en su camino con la sonda, la rompe, porque tiene esa actividad exonucleasa. La rompe, por lo tanto, al romperla, la libera al reportero de su apagador, y así liberada, ahora sí recibe una energía y emite un espectro. Por lo tanto, tiene fluorescencia. Y esa fluorescencia es la que vamos a medir. Ese reportero puede ser, por ejemplo, un fluoróforo como el FAM, un fluoróforo como el BIC, un fluoróforo como el TET, el PET, el EX, el JOVE, el NET, en fin, ¿no? Y cuando uno va al termociclador y va y dice reportero y uno encuentra esas opciones. Ahí está, esa es la razón, ¿sí? Y uno observa esto, ¿no? Gráficas de amplificación en PCR en tiempo real. Y aquí surgen, pues, conceptos que los que hacen PCR conocen, dominan, y hablamos, por ejemplo, de threshold, hablamos, por ejemplo, de línea base, hablamos, por ejemplo, de CT, y en fin. Y todos estos elementos nos permiten establecer si una gráfica es producto de una amplificación y, por lo tanto, determinar si esa muestra es positiva o es negativa. Entonces, uno tiene que conocer todos esos parámetros. Pues la detección de patógenos a través de PCR en tiempo real es una realidad, ¿no? Basada en el hecho de que, por ejemplo, las técnicas convencionales necesitan el uso de varios medios, por ejemplo, el enriquecimiento selectivo, el enriquecimiento no selectivo, el crecimiento selectivo, en fin. La PCR en tiempo real, pues, es algo bastante beneficioso, ¿no? Es una nueva estrategia del diagnóstico. Y así, por ejemplo, tenemos kits específicos para ciertos patógenos como Listeria, Salmonella, E. coli, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, en fin. Existe para lo que ustedes están pensando, seguramente hay un kit. Hasta ahí hablamos de PCR. Vamos a hablar un poco de electroforesis capilar, con lo cual vamos a terminar. Sí, creo que ya me he excedido del tiempo. Estamos bien, no hay problema que sigamos. No, sigamos, no. Sigamos, doctor. Está bien. Vamos bien. La electroforesis capilar es una estrategia, también una técnica actualmente bastante utilizada en el laboratorio, sobre todo para conocer la secuencia del ADN. El conocer la secuencia del ADN nos va a permitir conocer muchas cosas, ¿no? Y esa secuencia del ADN lo vamos a hacer a través de esa técnica conocida como electroforesis. Cuando hablamos de electroforesis, vamos a dividir esa palabra en dos elementos importantes: electricidad y trasladar, movimiento. Es una técnica para la separación de moléculas bajo la acción de un campo eléctrico. Hay una migración donde depende el tamaño de la molécula para que una molécula migre más o migre menos. La estructura y la carga neta de la molécula también influyen. Requiere de una matriz a través de la cual las moléculas van a migrar. Y esa matriz es una sustancia conocida como agarosa o también acrilamida u otra. Pero las más conocidas son estas. Cuando hacemos electroforesis de manera convencional, basada en la aplicación de geles, tenemos unos equipos en el laboratorio que más o menos son de este tipo. Acá, este. Entonces, hay como una gelatina, que es un gel, se llama gel de agarosa. Y lo colocamos al gel de agarosa en una cubeta, y esa cubeta tiene una particularidad. Genera en este extremo un polo negativo y en este otro extremo un polo positivo. Vean ustedes aquí unos pequeños orificios en ese gel, ¿sí? En esa especie de gelatina, y en esos pocillos es donde se coloca el ADN. ¿Y el ADN qué carga tiene? Tiene carga negativa. Por lo tanto, va a migrar hacia el polo positivo. Pues migra hacia el polo positivo y se van separando. Las moléculas más grandes se van a quedar y las moléculas más pequeñas van a migrar. Y eso es lo que voy a ver. Voy a revelar y voy a ver resultados. En la electroforesis capilar ocurre básicamente lo mismo, pero ya no se utilizan geles.
Ya no es a gelatina, es ese gel. Se hace, como su nombre lo dice, en un capilar. Bastante delgado, bastante corto, y la separación se realiza de manera mucho más eficiente. Aquí yo puedo aplicar unos 300 voltios y no puedo aplicar más porque empieza a calentar y esto se funde. Al ser capilar, esto tolera el aumento del voltaje. Y puedo utilizar 3000 voltios, 30.000 voltios, en fin. Y el aumentar el voltaje me permite que la eficiencia de la separación de las moléculas al interior del capilar sea mejor. Por lo cual voy a tener mayor capacidad de discriminación y voy a poder separar los fragmentos diferentes, inclusive a nivel de conocer las diferencias en un nucleótido. Por lo tanto, voy a poder secuenciar. Y esto es lo que ocurre en el capilar, ¿no? Las muestras ingresan por acá, van hacia el polo positivo, es decir, hacia el ánodo, y al pasar por una pequeña ventana que tiene ese capilar, el láser va excitando las moléculas y va generando un espectro. Ese espectro de emisión se traduce en una lectura de un electroferograma, como es lo que estamos observando, y vamos a poder conocer la secuencia de los nucleótidos. Por lo tanto, también esa separación electroforética me va a permitir conocer los fragmentos de ADN en determinadas regiones del genoma humano. Así, por ejemplo, aquí podría yo tener un fragmento de ADN de 101 pares de bases y otro fragmento de 107. Voy a poder medir, porque voy a poder utilizar y amplificar en los extremos, utilizando fluoróforos marcados, y estos dos fragmentos se van a traducir en estos dos picos. Y de pronto el interés mío es establecer y buscar si está el fragmento de 101 pares de bases. Pero si hay una inserción que genera una enfermedad, pues voy a tener 107 pares de bases esperado. Y eso se va a ver en un pico adicional al original que debería existir. Por lo tanto, de esta manera yo puedo determinar la presencia de inserciones a nivel del ADN, porque este fragmento está aumentado, cuando lo normal es que sea 101 pares de bases y lo anormal es que encuentre 107 pares de bases, por ejemplo. Y esto de la separación lo hacen analizadores genéticos, que se los llama como tal analizador genético, o algunos lo llaman como secuenciadores de ADN. Y estos equipos hacen la separación electroforética de manera totalmente automatizada, ¿no? A ver, aquí. Por ejemplo, les muestro los diferentes modelos u opciones de analizadores genéticos. Desde aquel que tiene solo un capilar, 4 capilares, 16 o 4 capilares, 8 o 24 capilares sistema de electroforesis, o 48 y 96 capilares. ¿Qué me quiere decir el capilar? La capacidad de lectura de la muestra. Por ejemplo, puede leer una muestra en una vez. Puede leer 4 muestras al mismo tiempo, 4 o 16 muestras al mismo tiempo, 8 o 24 muestras al mismo tiempo, 48 o 96 muestras al mismo tiempo. Entonces, para secuenciar genomas, yo puedo leer en este equipo que se llama el 3730, puedo hacer la lectura de 48 o 96 muestras al mismo tiempo. ¿Se imagina la cantidad de información que puedo obtener? Pues enorme. Y estos sistemas de electroforesis capilar son una opción que se está utilizando actualmente para conocer las variantes genéticas de SARS-CoV-2. ¿Sí? Se hace el electroforesis capilar para conocer la secuencia del genoma, no solamente de todo el genoma, sino que ahora todo está centralizado sobre el gen S, ¿no? Entonces, ¿lo puedo hacer por el electroforesis capilar como una estrategia? Sí lo puedo hacer. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los equipos más conocidos en sistemas de electroforesis capilar, como es el modelo 3500. Este es un analizador genético que si lo destapamos, vamos a ver acá, ¿no? Y ahí están los capilares, ¿no? Y va a absorber 8 muestras. Entonces, la muestra ingresa por acá, viaja, hace todo este recorrido, aquí está el láser, y es de donde se genera la señal y finalmente se elimina acá. Bien, si tienen algunas preguntas,
en relación a lo que hemos hablado, pues ahí estoy para poder responder. Tienen la palabra ustedes. Abierto el micrófono para los que deseen hacer alguna